Después de la quiebra, fui mantenido por un estudiante pobre al que yo había ayudado económicamente. Todo el día, aparte de trabajar, lo único que hacía era acostarse conmigo. Afortunadamente, él tenía problemas de salud, padecía cáncer de estómago. Antes de morir, pareció haber sentido remordimiento y me dejó toda su fortuna. Pensé que finalmente podría vivir una buena vida. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en el día en que empecé a ayudarlo económicamente. 1. Sen Kim Chuan murió en invierno, por eutanasia. No me avisó y se fue solo a Suecia. La noche anterior a su partida, con los ojos enrojecidos, me acostó en la cama y se abalanzó sobre mí. No pude soportarlo y le grité que era un perro. Mis dedos redondos dejaron varias huellas de sangre en su espalda, pero él no sentía dolor y se esforzó por fundirse conmigo. A la mañana siguiente, me dio un suave beso en la frente. Chen, me voy. Pensé que se iba a trabajar y le hice un gesto de impaciencia con la mano. Vete de aquí. 2 días después, el abogado llegó con su testamento. Sen Kim Chuan tenía cáncer, pero yo no me había dado cuenta en absoluto. El abogado me entregó el testamento y yo lo leí una y otra vez. Lo leí tantas veces que casi lo perforé, pero no encontré nada sorprendente. Solo había una línea que decía: todo el patrimonio de Sen Kim Chuan pasa a Zhou Chen. ¿No hay nada más? Pregunté sin darle mucha importancia. El abogado sacudió la cabeza, pero agregó una frase: el señor Sen desea ser enterrado en Suecia. Ser enterrado en Suecia, de repente, me dio ganas de reír. Durante los 5 años que estuvimos juntos, tuvimos muy pocas conversaciones. La mayoría de nuestras interacciones se daban en la cama. Pero él nunca me hizo caso. Le pedí que se detuviera, pero no le importó, le pedí que se fuera, pero no dijo nada. ¿Por qué esta vez fue tan obediente? Le dije que muriera fuera y realmente murió fuera. ¡Qué perro!, le dije entre risas. No me hables más de esto, dije despacio mientras arrojaba el testamento sobre la mesa, que se muera donde quiera. Después de la quiebra, recibir de repente una herencia me dio una sensación de no realidad. Era tan irreal que siempre tenía la sensación de que Sen Kim Chuan estaba escondido en algún lugar observando mi reacción, así que no me atreví a mostrarme demasiado feliz. Si él supiera que estaba tan contento después de su muerte, me daría miedo que de repente saliera de alguna parte y me acostara en la cama de nuevo. Esta sensación se mantuvo hasta que me subí al avión hacia Suecia y vi el cuerpo de Sen Kim Chuan en la iglesia. Era un funeral muy sencillo. No había nadie más que yo, el heredero de todo su patrimonio. La cara de Sen Kim Chuan en el ataúd negro era suave y tranquila. Me acerqué al ataúd y le tocó la nariz, luego le toqué el pecho. No había respiración, no había latidos. Pero aún no me tranquilicé. Agarré su mejilla y la tiré con fuerza. Era real. Sen Kim Chuan realmente estaba muerto. Yo decía que la gente no debe hacer cosas malas, dije mientras le daba unas palmadas en la cara y sonreía, pero, por el hecho de que me haya dejado toda su fortuna, te permitiré ser enterrado. Era época de invierno profundo y recién había nevado en Suecia. La capa de nieve era muy gruesa y cada paso que daba hacía un ruido de crujido. Yo siento mucho frío, así que me envolví bien y solo dejé ver mis ojos mientras veía a los trabajadores colocar el ataúd en la fosa excavada. El ataúd cayó y luego comenzaron a cubrirlo con tierra. Cuando terminaron, los trabajadores, que ya habían sido pagados, se fueron juntos, y me quedé solo con una fosa de tierra marrón oscura recién cubierta. Me quedé parado allí, absorto, mirando esa tierra marrón oscura. Hacía tanto frío que mi cerebro no funcionaba bien y olvidé lo que estaba haciendo. Hasta que comenzó a nevar de nuevo y la fina capa de nieve cubrió la tierra expuesta. Entonces volví a darme cuenta. ¡Qué frío! Tan frío que incluso mis pestañas se cubrieron de hielo. Bajé la vista y soplé en mis manos congeladas, luego me di la vuelta y me fui de allí. Tenía muchas cosas que hacer. Después de regresar a China, estuve muy ocupado. Me ocupé de la transferencia de la herencia y del manejo de la empresa. Esos días estuve tan ocupado que apenas me acostaba y ya me dormía, sin necesidad de tomar pastillas para dormir. Pero cuando todo se resolvió, finalmente pude vivir unos días tranquilos. A las 10 de la noche, estaba en la cama pero no podía dormir. ¿Será que no estoy acostumbrado a dormir solo? Giré mis ojos secos y pensé que era un cobarde. Cuando dormía con Sen Kim Chuan, me molestaba, pero ahora que estoy solo, no me adapto. No pudiendo dormir, me senté en la cama y saqué todas las pastillas para dormir que había en la mesita de noche. Conté y había 10. No quería suicidarme, solo la casa era demasiado grande y yo estaba muy aburrido. Fui separando una a una esas pastillas blancas y finalmente elegí 2 que me gustaron, y metí las otras de vuelta en el frasco.
luego las tomé con un sorbo de agua. La somnolencia llegó rápidamente. Cerré los ojos sin darme cuenta y cuando volví a despertar, el joven Shen Qinchuan estaba parado silenciosamente frente a mí. 2. Al darme cuenta de que había regresado a la vida, mi primera reacción fue reírme de rabia. Por fin conseguí que muriera, pero no imaginaba que incluso en la reencarnación me seguiría atormentando. El joven Shen Qinchuan estaba de pie con la cabeza baja. Era mucho más delgado que 10 años después. Su uniforme azul celeste holgado hacía que su figura pareciera aún más delgada. Débil, desamparado y triste. La primera vez que vi a Shen Qinchuan así, no pude evitar examinarlo de arriba abajo con asombro. Su profesor estaba sentado frente a mí hablando conmigo sobre el tema de ayudar económicamente a Shen Qinchuan. Señor Zhou, el estudiante Shen siempre ha sido un alumno de excelente rendimiento académico. ¿Qué opina sobre ayudarle? ¿Excelente rendimiento académico para describir a Shen Qinchuan? Esto era una broma. Si él realmente tuviera conciencia, cuando yo estaba en bancarrota, me habría ayudado sin pedir nada a cambio, en lugar de utilizarlo como una moneda de cambio para satisfacer sus propias necesidades. Solo con recordar el pasado, me daba dolor de cabeza. Curvándome los nudillos, me masajeé la sien y pregunté irritado. ¿Hay otras opciones? El profesor se quedó perplejo. No entendía por qué, después de una conversación inicial positiva, yo había cambiado de opinión. Pero no podía entender los pensamientos de un hombre de negocios. Shen Qinchuan podía encontrar otro ayudante, así que por supuesto que primero debía proteger los intereses de los demás estudiantes. Hay una chica, dijo, sacando los datos de la chica, ¿quieres que la llame para que la veas? No es necesario, dije, señalando con la mano. Basta con que no sea Shen Qinchuan. No me importa si la otra persona es redonda o plana. Así que decidí quién sería la persona a la que ayudaría económicamente. Shen Qinchuan seguía en silencio en el mismo lugar. La conversación sobre él ya había terminado, pero no hizo ningún intento por defender sus propios intereses. Solo cuando se dio la vuelta para irse, por fin me miró una vez más. «Perro, ¿qué miras?», pensé para mí mismo, pero sin embargo, me sentí extrañamente constreñido. Como si quisiera escapar de algo, salí rápidamente de la escuela. El chofer que me recogió era el secretario Chen. Ese año, cuando estaba a punto de caer en bancarrota, él me acompañó en todas mis demandas legales, pero finalmente fracasé y él tuvo que abandonar la ciudad y regresar a su pueblo rural. Sentado en el asiento familiar del coche, de repente tuve ganas de fumar. Busqué por todos mis bolsillos, pero no encontré un solo cigarro. ¿Tienes un cigarro?, le pregunté a Chen. Chen me miró extrañado. No tengo cigarrillos, señor Zhou. ¿Cuándo empezaste a fumar? Gracias a su recordatorio, me di cuenta de que hace 10 años aún no estaba adicto al tabaco. Hace 10 años, qué hermoso concepto. Todo aún no había sucedido y todo podía cambiar. Mi mente estaba clara. Chen, rápido, volvemos a la empresa. Chen escuchó y comenzó a arrancar el coche lentamente. Mi conversación con el profesor de Shen Qinchuan estaba programada para la hora de la cena. En la entrada de la escuela, había un montón de estudiantes atascados delante de nuestro coche. Tuvimos que avanzar lentamente siguiendo el flujo de personas. Cuando estábamos a mitad de camino, miré por la ventanilla y vi una cara familiar. El joven Shen Qinchuan estaba debajo de un alero comiendo un pan con agua caliente. Junto a él había una panadería donde se vendían panes a 5 centavos cada uno. El pan no era muy grande. Él lo comía lentamente con la cabeza baja, y la mano que sostenía el pan era más blanca que el pan mismo. Quizás mi mirada era demasiado intensa, porque él pareció sentirla y me miró a los ojos, aunque estaba separado de mí por la ventanilla del coche. Yo podía verlo, pero él no podía verme. Shen Qinchuan se quedó mirando la oscura ventanilla durante 2 segundos y luego volvió a bajar la cabeza y a comer el pan que le quedaba. Murió de cáncer de estómago. De repente, me di cuenta de por qué podía haber contraído esa enfermedad. A medida que el coche avanzaba, había menos estudiantes en la calle. Chen comenzó a acelerar lentamente. Por si me impacientaba, me informaba en tiempo real. Después de este semáforo, no habrá más gente y podremos ir más rápido hacia la empresa. Da la vuelta, dije en voz baja. ¿Qué? Chen se mostró confuso, pero al ver mi expresión seria, no preguntó más y dio la vuelta, volviendo al lugar donde habíamos estado antes. Shen Qinchuan todavía estaba allí. Ya había terminado el primer pan, pero estaba tan hambriento que compró otro. No tenía mucho dinero, y ese pan debía ser su desayuno del día siguiente. Shen Qinchuan siempre era una persona planificada y nunca gastaba el dinero del día siguiente con anticipación.
Pero no sé por qué esa noche fue más generoso, con lo cual no tendría nada que comer por la mañana del día siguiente. De repente, un Bentley negro se detuvo frente a él. Chen lo vio y dijo sorprendido. Señor Zhou, ¿no es este el estudiante al que estás ayudando? No le expliqué a Chen que no estaba ayudando a Shen Qinchuan. En lugar de eso, bajé la ventanilla. Entra, ordené fríamente a Shen Qinchuan. Él se quedó un momento perplejo, guardó el medio pan que le quedaba en el bolsillo y abrió la puerta y se subió al coche. 3. Mi madre siempre decía que era demasiado bondadoso, que ser bondadoso no era bueno y que podía traerme grandes problemas. No puedo dejar este defecto, y es por eso que me declaré en quiebra y me vi envuelto con Shen Qinchuan, ese villano que se aprovechó de mi situación. Saludé al profesor de Shen Qinchuan y lo llevé a mi empresa. Mi empresa produce automóviles de energía renovable. Aunque no es algo raro 10 años después, era una industria emergente hace 10 años. Volví a mi familiar escritorio, primero le pedí un menú nutritivo a Shen Qinchuan y luego empecé a trabajar. Hacía 5 años que no trabajaba. Después de la quiebra, vivía completamente con el dinero que ganaba Shen Qinchuan. Afortunadamente, el conocimiento no se me había olvidado. Mirando aquellos documentos a la vez familiares y extraños, rápidamente me sumergí en el trabajo. Shen Qinchuan se sentó en un lado y comía tranquilamente el menú nutritivo. Carne frita con zanahoria, huevo revuelto con camarones y una sopa de costilla de maíz. Los comió uno por uno. Cuando solo quedó la sopa de costilla de maíz, Shen Qinchuan levantó la taza y la bebió despacio. Su mirada cayó involuntariamente sobre mí y luego la retiró rápidamente. Finalmente, al ver que estaba completamente sumergido en el trabajo y no reaccionaba, comenzó a observarme abiertamente. Mis cejas son delicadas, mis ojos son como los de una zorra, mi nariz es pequeña y alta, y mis labios son llenos y rosados. Shen Qinchuan trazó lentamente mis facciones con el dedo índice sobre la mesa limpia y finalmente se detuvo en la posición de los labios. Agregó, se ven muy suaves para besar. Mi trabajo no se terminó hasta muy tarde en la noche. El estar sentado durante tanto tiempo me hizo sentir cansado. Me estiré y miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Shen Qinchuan me acompañó hasta las 11 sin que yo dijera por qué lo había traído ni él preguntara. Un extraño sentido de entendimiento tácito se estabilizó entre los nostros. A esa hora, Chen ya había salido del trabajo. Yo conduje con Shen Qinchuan. Cuando abrí la puerta del copiloto, Shen Qinchuan finalmente me habló por primera vez hoy. Su voz era muy bonita. Debido a su juventud, tenía un tono juvenil y cristalino. Mi casa está en el número 168 de la calle Jianchen. Yo conocía ese lugar, una zona pobre muy conocida en la ciudad de Jin. No le respondí. Lo llevé en silencio a mi villa. Después de entrar en la villa, finalmente hablé. Me han dicho que eres huérfano. Shen Qinchuan asintió. Muy bien, dije con una risa malvada, a partir de ahora, yo soy tu padre. Shen Qinchuan y yo teníamos una diferencia de 6 años. Él tenía 18 años y yo 24, así que le pedí que me llamara papi chico. Si no aceptaba, estaba dispuesto a utilizar algunos medios forzosos. Pero, para mi sorpresa, Shen Qinchuan aceptó rápidamente. Me miró con los ojos tranquilos. Papi chico, ¿en qué habitación voy a dormir? Me toqué la nariz, sintiéndome un poco derrotado. Había pensado que sería como un villano que quebrantaba el orgullo de un estudiante sereno, pero resultó que Shen Qinchuan era una persona que podía ceder y resistir. ¡Qué aburrido! Le señalé casualmente una habitación muy lejana de la mía. Dormirás allí y no me molestes si no es necesario. Shen Qinchuan asintió obediente. 4. Era muy tarde. Me duché y me preparé para acostarme. Aunque era hace 10 años, el viejo problema de insomnio volvió. Me tumbé y me volví sin parar, incapaz de dormir. Recordé las pastillas para dormir. Alargué la mano para buscar en la mesita de noche, planeando masticar 2. Busqué durante un rato, pero no encontré el familiar frasco de pastillas. Entonces, hace 10 años yo no sufría insomnio. Me toqué la frente y sonreí amargamente. Pasar la noche despierta en un silencio absoluto no es una experiencia agradable. Pero cada vez que cerraba los ojos, solo podía pensar en cómo me habían defraudado y me habían empujado a la quiebra, cómo Shen Qinchuan me había acostado en la cama y cómo tenía una herencia que no había tenido tiempo de gastar, muchísimo más dinero de lo que tengo ahora. Con solo pensar en eso, era imposible dormir. Me enfureció. Agarré el cojín, me puse los zapatos de casa y fui a la habitación de Shen Qinchuan. La luz de su habitación estaba apagada, pero no me importó si estaba despierto o no. Encendí la luz con un clic.
Levántate. Le ordené con altanería. Sen Qinchuan aún no se había dormido. Se levantó lentamente de la cama. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz suave. Todavía no se había enfadado. El Sen Qinchuan de 18 años tenía un temperamento tan bueno como un gato tranquilo, lo que me hizo sentir un extraño sentimiento de culpa. Pero solo por 12 segundos. Incluso si el Sen Qinchuan actual no había hecho nada, debía pagar por su futuro. Así que me tumbé en su cama sin más preámbulos y le di un libro. Quiero dormir. Cuéntame un cuento. Sen Qinchuan cogió con aprensión el libro de cuentos infantiles. Este libro era muy grueso y grande. Las orillas del libro estaban desgastadas, lo que demostraba lo mucho que lo había amado a lo largo de los años. ¿Te gusta este libro?, preguntó Sen Qinchuan con sorpresa. Yo como. ¿Para qué preguntas tanto? Lee. No escuché bien lo que dijo después, y no me importó preguntar. Después de todo, no es algo muy honroso que un adulto prefiera un libro de cuentos infantiles para dormir. Mi actitud arbitraria hizo que Sen Qinchuan se riera sin ganas. No insistió más. Se dio la vuelta, apagó la luz principal y encendió una luz de mesa tenue. Luego, se llevó una silla y se sentó al lado de la cama. ¿Estás listo para dormir? Gruñí. Entonces, comenzaré a leer desde el primer cuento. Había una vez, en un bosque, un lobo grande. La clara voz juvenil tenía una magia especial que hacía que mis párpados se hicieran más pesados. Al escuchar el cuento con atención, aquellos pensamientos preocupantes no se me presentaron. Pero cuando estaba a punto de dormirme, una inexplicable ansiedad comenzó a crecer en mi corazón. Sen Qinchuan, murmuré sin darme cuenta. Estoy aquí. Al recibir una respuesta afirmativa, me dormí al instante. La voz de Sen Qinchuan al contar el cuento se fue volviendo más débil. Mirando mi rostro tranquilo mientras dormía, cerró el libro y se inclinó para darme un suave beso en la frente. Buenas noches, Chen. Que tengas buenos sueños. 5. Parece que tuve un sueño horrible. Me desperté sudando a mares al día siguiente. Me toqué la esquina de los ojos, donde las lágrimas aún no se habían secado completamente y sentí la humedad. Era algo que temía que sucediera, pero olvidé el contenido del sueño. Me senté y miré a mi alrededor. No sabía qué hora era y la habitación estaba oscura. De repente, me sentí un poco asustado. ¿Había vuelto a nacer? Tal vez no. Ahora todavía era 10 años después, el primer mes después de la muerte de Sen Qinchuan. No sabía si mi miedo se debía a que Sen Qinchuan hubiera muerto 10 años después o a que no podía enviar a la cárcel a la persona que me había empujado a la quiebra. No podía decirlo. Solo estaba muy frío a mi alrededor. No había nadie más en la cama, solo yo estaba solo. Al igual que en el invierno después de la quiebra, en el invierno después de la muerte de Sen Qinchuan, la habitación estaba fría y solo estaba yo. Pero anoche claramente había entrado en la habitación de Sen Qinchuan. ¿Será que anoche fue solo un sueño mío? No, no puede ser. Sen Qinchuan, grité desesperado. ¿Estás ahí? Estoy aquí. Vino una respuesta reconfortante de la oscuridad. Sen Qinchuan encendió la luz de mesa. La tenue luz iluminó su hermoso rostro. Siempre estaré aquí. Solté un suspiro de alivio. El joven todavía estaba sentado en la silla que no parecía muy cómoda. Me miraba con ojos brillantes, pero la piel debajo de sus ojos estaba ligeramente oscurecida. Era evidente que el chico no había descansado bien. Mi garganta estaba un poco seca. ¿Por qué no te acuestas en la cama? Sen Qinchuan se encogió de hombros indiferentemente. La cama es demasiado pequeña. Temo molestar tu descanso. Miré la cama en la que estaba. Era una cama individual, pero su anchura era suficiente para que 2 hombres se acostaran. Sen Qinchuan, debido a la carencia de nutrición, aún no había desarrollado completamente su cuerpo y dormir conmigo no afectaría demasiado mi descanso. Me sentí un poco confuso. No necesitas hacerlo. Después de que me duerma, puedes acostarte conmigo. ¿Puedo dormir contigo?, preguntó Sen Qinchuan con seriedad. Le respondí con igual seriedad. Sí. De hecho, había muchas habitaciones más en esta villa. No lo mencioné. Tal vez también necesitaba que alguien me acompañara para dormir. 6. Llevé a Sen Qinchuan a la escuela y luego volví a la empresa. La estación se acercaba al invierno y las noches se hacían más largas. A las 6 o 7 de la tarde, el cielo estaba nublado y las luces de la calle todavía no se habían apagado. Conduje solo por la carretera desierta.
Era similar a lo que hacía 10 años, corriendo entre mi casa y la empresa de Senkinchuan. Pero en mi corazón había una fuerza extraña. Una fuerza que hacía que esta soledad se sintiera tranquila y pacífica. Llegué a la empresa y había solo unos cuantos empleados dispersos. Caminé por el área de trabajo hacia mi oficina. Esta empresa no era mía, era de mi padre. Después de que él y mi madre murieran en un accidente de coche, me la dejaron. Esa fue la primera herencia que recibí en mi vida. Al pensar en esto, no pude evitar sonreír amargamente. Tal vez, cuando nací, una bruja no invitada me había puesto una maldición. De lo contrario, ¿por qué siempre recibía herencias? Cuando mis padres murieron, yo tenía solo 20 años. Mi tío me administró la empresa durante 2 años y luego, cuando yo la tomé, él se fue a administrar una filial. Mi tío era mi único pariente. Mis padres confiaban en él y yo también. Así que, cuando me traicionó, me quedé sin saber qué hacer. La filial que él administró tuvo problemas en la producción. Por ganarse más dinero, utilizó materiales baratos y, en varios años, produjo decenas de miles de productos defectuosos que entraron en el mercado. Estos productos defectuosos eran como una bomba de relojería. Y, como era de esperar, después de un tiempo, los casos de incendios de los automóviles de la marca de mi empresa estallaron en todo el lugar. En aquel momento, la información no se transmitía tan rápido, pero este asunto se extendió rápidamente por las calles y los barrios. Mis medidas para remediar el problema no tuvieron efecto. Las citas legales llenaron mi correo electrónico. Para empeorar las cosas, los documentos centrales de mi empresa también fueron robados y el ladrón los vendió a un competidor a un precio elevado. Me declaré en quiebra definitivamente. Me liquidaron y me quedó una deuda de millones. No soy una persona muy responsable. No podía asumir una responsabilidad tan grande. Un mes después de la quiebra, ya no podía soportarlo y quería morir. Tomé un cuchillo de fruta y me corté la muñeca en la bañera. Pero aquel día tuve mala suerte. Chen me descubrió y me llevó al hospital para ser atendido. Me salvaron la vida, pero había cortado demasiado profundo. Cada vez que llovía o hacía frío, el dolor en mi muñeca derecha volvía, recordándome la noche de la quiebra y empeorando mi situación en aquellos días de desesperación. El médico dijo que sufría una depresión grave y que mi voluntad de sobrevivir era débil, así que debía ser vigilado. Chen me cuidó durante varios días con los ojos rojos. Mi situación no mejoró, así que él se rindió y regresó a su pueblo rural. No le culpo. Incluso me siento un poco culpable, porque fue mi mala administración lo que hizo que todos sus esfuerzos de los últimos años se perdieran. Así que el día en que se fue, fui a la tienda y compré un nuevo cuchillo de fruta. Pero antes de que la bañera se llenara de agua, Senkinchuan llegó. Me llevó de forma forzosa y compró el derecho a controlar mi cuerpo con dinero. Al recordar a Senkinchuan, miré mi mano derecha. Ahora estaba impecable. Siempre he preguntado por qué. Senkinchuan le encantaba besar la marca roja en mi muñeca después de nuestras relaciones. Cada vez que actuaba, era violento y no daba tiempo para respirar. Pero cuando me dejaba exhausto, se llevaba mi mano y me daba un beso suave y lento en la muñeca. El calor de su aliento en mi muñeca siempre me producía un leve cosquilleo. En aquellos años, la muñeca rara vez me dolía, o quizás me hubiera dolido pero lo había olvidado. ¿Tiene el beso de Senkinchuan algún poder mágico? Tan pronto como esta idea se me ocurrió, la aplacé sin piedad. Me burlé de mí mismo. ¿Qué poder mágico puede tener un perro que solo sabe besar y morder? ¿En serio le estoy dando más importancia de la que merece? Sacudí la cabeza, deseando olvidar esta idea ridícula. 7. El primer día después de volver a nacer, fui a ver a Mali. Mali fue presentada a mí por mi tío. Ahora deberíamos haber estado saliendo durante un año. Hace más de 10 años, sin prestar atención, acepté que ella se convirtiera en mi prometida. Pero fue precisamente mi confianza lo que hizo que ella y mi tío se aliaran y robaran los secretos centrales de la empresa. Hoy, después de volver a nacer, le propuse vivir juntos con anticipación. Mali se alegró y subió a mi coche con entusiasmo. Mi idea era simple. Es más fácil vigilar a tus enemigos y prevenir sus ataques si los tienes bajo tu supervisión. En aquel momento, estaba completamente concentrado en mi venganza y olvidé una cosa muy importante. Senkinchuan también vivía conmigo. Así que, cuando llevé a Mali a la villa, Senkinchuan se quedó helado. ¿Quién es ella? Me sentí extrañamente incómodo, como si estuviera presentando a mi pareja actual a mi expareja. Pero por lo menos, hace 10 años, no había tenido nada que ver con Senkinchuan. Me tranquilicé a mí mismo y comencé a presentarlo a Senkinchuan. Esta es mi prometida, Mali. Prometida.
Sen Qinchuan apretó sus labios finos en una línea recta. Hacía mucho que me había investigado, así que sabía de mi relación con esta prometida. Por supuesto, también entendía ahora por qué había traído a mi prometida a casa. Pero una extraña sensación de celos hizo que su rostro se enfriara un poco. Yo también estaba observando la reacción de Sen Qinchuan. Dudaba si Sen Qinchuan también había vuelto a nacer. Después de todo, si yo podía volver a nacer, Sen Qinchuan también podía. Y en aquella noche en que tuve un sueño horrible, en un estado entre sueño y vigilia, pareció oír una dulce llamada, a Chen. Nadie me llamaba a Chen, solo Sen Qinchuan 10 años después me llamaba así. Pero el rostro del joven no cambió mucho. Quizás hubo cambios, pero fue tan rápido que no los capté y luego volvió a poner una expresión serena. Hola, saludó cortésmente a Mali. Mali se aferró a mi brazo y miró al extraño chico que se había presentado, con una expresión de confusión. Hermano Chen, ¿quién es él? Me resultó difícil presentarle a Sen Qinchuan a Mali. Si decía que Sen Qinchuan era un estudiante que ayudaba económicamente, no había razón para traerlo a casa. Así que le dije la verdad. Es mi hijastro adoptivo. Mali se quedó un poco perpleja. No entendía por qué, a mis 24 años, yo quisiera adoptar un hijastro. Pero ella no tenía el hábito de insistir en los detalles. Si es tu hijastro adoptivo, ¿eso significa que yo soy su madrastra? Esta frase me hizo sentir incómodo. No me preocupé por la reacción de Sen Qinchuan y le respondí evasivamente. Esto se decidirá más adelante. Mali asintió, comprensiva. 8. Como mi prometida, Mali naturalmente debía compartir la habitación conmigo. Soy un hombre muy tradicional y creo que las relaciones íntimas deben esperarse hasta después del matrimonio. Era así hace 10 años y ahora, 10 años después, no tengo muchos pensamientos románticos. Mientras Mali se duchaba, yo estaba aburrido en el sofá de abajo, viendo mi teléfono. De repente, Sen Qinchuan se acercó. Papi chico, ¿ya no necesitas que te cuente cuentos? Esta pregunta de Sen Qinchuan parecía demasiado servicial. Así que me incorporé y lo observé detenidamente de nuevo. Su expresión era impecable, como si esta pregunta fuera solo una simple consulta sin otro significado. ¿Sabes? Dije despacio. Lo que más odio en la vida es la mentira. La expresión de Sen Qinchuan no cambió. Su rostro era sereno y natural, y sus ojos negros y profundos me miraban con atención, como un buen oyente. Así que continué. Hay un tipo que me ha hecho mucho daño. Me ha mentido y me ha ocultado algo muy importante. Lo odio. ¿Qué crees que debería hacer? Sen Qinchuan finalmente reaccionó. Pensó 2 segundos sobre esta pregunta y luego respondió. Entonces, mándalo lejos. Me reí. Pensé que Sen Qinchuan era siempre consistente. 10 años después, se fue muy lejos, hasta Suecia. Tengo que tomar un avión durante horas para llegar allí. En efecto, se ha ido muy lejos, asentí con la cabeza, pero ahora ha vuelto a aparecer a mi lado. ¿Qué debo hacer? Sen Qinchuan no respondió. Tal vez esta pregunta era demasiado difícil de responder. Después de un rato, preguntó con cautela. Papi chico, ¿qué planeas hacer? No lo sé, me encogí de hombros, es por eso que te pregunto. Si ni tú lo sabes, entonces olvidemos el asunto. Sen Qinchuan se quedó en silencio. Este silencio se mantuvo hasta que me levanté y me fui, sin que él volviera a hablar. No pude evitar sentir una gran decepción. De hecho, no sé qué quiero demostrar con estas constantes pruebas. ¿Hay una gran diferencia entre Sen Qinchuan de 10 años después y el de hace 10 años? Incluso si confirmara que era el Sen Qinchuan de 10 años después, ¿qué haría? ¿Darle una paliza para desahogarme? Era demasiado infantil. Sonreí, pensando que era ridículo. 9. Esta noche, Mali me acompañaba. Aunque quizás necesite que alguien me acompañe, no cualquier persona sirve. Mientras estaba despierto, no podía dormir y me preguntaba por qué Sen Qinchuan de 10 años después quería ser enterrado en Suecia. Tal vez también se sentía culpable hacia mí. El día en que vino a buscarme, la bañera estaba a medio llenar y yo estaba esperando pacientemente al lado. Pero no esperé a que se llenara. Antes, llegó Sen Qinchuan. En realidad, en aquel momento, no tenía mucha impresión de él. Era solo un estudiante que había ayudado, pero había ayudado a muchos estudiantes. Así que cuando entró de repente, pensé que era un cobrador de deudas. Cerré los ojos y, con determinación, intenté cortarme la garganta con el cuchillo. Él interceptó el cuchillo con su mano. Dijo que me ayudaría a pagar las deudas, siempre y cuando me fuera a su casa. Me conmovió.
Pensé que era la recompensa por mis buenas acciones. Pero no imaginé que ese perro me había estado deseando desde hace tiempo. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Hoy he estado muy ocupado y he olvidado comprar pastillas para dormir. No pudiendo dormir, me puse los zapatos de casa y salí despacio del dormitorio. No sé por qué, me encontré en la puerta de la habitación de Shen Qingchuan. Abrí la puerta. La luz de la luna era muy brillante, así que no encendí la luz. La cara de Shen Qingchuan mientras dormía era serena. No había dormido bien anoche y hoy no quería molestar su descanso. Me acerqué sigilosamente a su cama y me senté en la silla en la que él se había sentado ayer. Shen Qingchuan dormía muy bien. Me quedé observándolo durante mucho tiempo y él seguía tumbado sin moverse, con las manos cruzadas sobre el pecho. Esta postura era la misma que la tenía en el ataúd. Después de mirarlo durante un rato, me sentí inquieto. Le toqué la nariz para sentir su aliento. El aliento suave y regular se sentía en mis dedos, y mi corazón, que había estado latiendo descontroladamente, se calmó un poco. Perro, dije, pinchándole suavemente la mejilla. Siempre me asustas. Shen Qingchuan no respondió. Probablemente estaba profundamente dormido. Entonces, bajé la mano que tenía cruzada sobre el pecho. Era la mano derecha. Cuando la bajé, los dedos se retuvieron hacia arriba, mostrando la palma. Solo había 3 claras líneas de la palma y no había cicatrices rosadas en la palma debido a heridas de cuchillo. Todo estaba impecable, como si aquellos años de mi vida se hubieran desvanecido. No sabía si sentir alegría o tristeza. Seguí la forma de su mano y le enlacé los dedos. Shen Qingchuan, ¿sabes? Te odio muchísimo. Hice una pausa y luego continué. ¿Me has dado toda tu herencia sin mi permiso? ¿Sabes que he estado ocupado gestionando tu empresa durante un mes? No he podido comer ni dormir bien. Al pensar en aquel mes, me enfureció. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Es porque has muerto y no puedes ayudarme? Eres tan malo. Sabía que estaba siendo un poco caprichoso. Pero Shen Qingchuan estaba durmiendo y no me podía oír, así que hablé sin inhibiciones. ¿Me has pedido permiso para morir? En el futuro, no mueras sin mi permiso. ¿Entiendes? Shen Qingchuan no respondió. Siguió durmiendo tranquilo, sin siquiera fruncir el ceño. Si no respondes, considero que estás de acuerdo. Sonreí, contento. Con la noche oscura, después de hablar un montón de tonterías, sentí que mis párpados se pesaban. Finalmente, la somnolencia llegó. Sin ningún peso en el corazón, me acosté en la cama de Shen Qingchuan. Buenas noches, perro. Cerré lentamente los ojos. 10. Al día siguiente, me desperté en mi propia cama, con Mali a mi lado. Me quedé en silencio, pensativo, durante mucho tiempo. ¿Será que anoche fue solo un sueño mío? No lo sé. He tenido demasiados sueños. A veces, no puedo distinguir entre el sueño y la realidad. Pero lo de ayer era demasiado real. ¿Podría un sueño tener una sensación tan real? Extendí mi mano y recordé la sensación de enlazar mis dedos con los de Shen Qingchuan. Era tan real que tenía la ilusión de que todavía podía sentir el calor de su mano. Pero solo una persona sabe la verdad. Cuando llevé a Shen Qingchuan a la escuela, quería preguntarle algo, pero no sabía cómo empezar. Si decía que me había levantado en secreto en mitad de la noche para dormir con él, me parecía que era un pervertido. Así que me costó mucho hablar. Hasta que llegó a la escuela y se bajó del coche, me decidí y lo llamé. Shen Qingchuan. ¿MHM? Se detuvo obediente y me miró con calma. ¿Tú? Dudé un momento. ¿Tú dormiste bien anoche? Muy bien, asintió y me miró con sinceridad. Hace mucho tiempo que no he dormido tan bien. ¿En serio? No supe cómo responder y solo pude reírme un poco forzadamente. Bueno, estudia bien. Me voy. MHM, adiós, papi chico. No encontré nada sospechoso en Shen Qingchuan, y ya no quería preocuparme más. Volví a la empresa. Chen ya había organizado los problemas de la empresa de mi tío. Él ya había comenzado a hacer eso, pero afortunadamente, no había comenzado a producir a gran escala. Convoqué una junta directiva y mostré las pruebas. Mi tío se puso muy pálido. No entendía por qué de repente había decidido investigarlo. En su opinión, yo era solo un chico fácil de manipular y muy sensible a la familia. Xiao Chen, yo no sabía nada de esto. Confía en tu tío. Seguro que fue alguien de mi equipo que, sediento de dinero, hizo algo malo en un momento de debilidad. Lo descubriré. Te creo, dije despacio. Mi tío se alegró. Pero si alguien de tu equipo ha hecho algo malo,
solo demuestra que tu gestión ha sido deficiente. Creo que sería mejor que alguien más se encargara de la filial. Los accionistas apoyaron esta idea. Después de todo, todos eran expertos y sabían lo que mi tío estaba planeando. Si este asunto se revelaba, sería un daño irreversible para la empresa. Mi tío se enfadó al oír esto. Xiao Chen, has crecido, dijo con frialdad, parece que las palabras de tu tío ya no valen nada. Entonces, no participaré más en la operación de tu empresa. En efecto, he crecido. En mi vida anterior, algunos accionistas me habían advertido, abiertamente o en secreto, que debía prestar más atención a mi tío. En aquel momento, no le hice caso. Pensé que un tío cercano no haría nada en contra de mí. La vida te enseña una lección una vez. Asentí ligeramente. Eso es lo mejor. Mali se enteró de esto y vino llorando a mi lado. Aunque fui presentada a ti por tu tío, no sabía nada de lo que él ha hecho. No te enfades conmigo por eso. No te preocupes, no lo haré, le di un apretón de mano, consolador. Después de todo, lo que ella había hecho era lo más importante. Con las pruebas y el apoyo de los miembros de la junta directiva, hice una gran reorganización y desmantelé todos los poderes de mi tío. Y los daños causados por aquellos productos defectuosos los cubrí con la propiedad de mi tío. Mi tío me llamó y me gritó. ¿Estás intentando matarme? No respondí. Hace 10 años, cuando él hizo eso, ¿no me estaba empujando hacia el abismo? Mi silencio enardecía su ira. Zhou Chen, ten en cuenta que un perro atrapado también puede saltar. Si empujas a alguien demasiado, debes pensar si puedes asumir las consecuencias. Después de decir esto, colgó el teléfono. La pantalla del teléfono pasó de oscura a brillante. Lo tiré casualmente sobre la mesa y luego miré el ordenador. En la pantalla de la cámara de vigilancia, Mali se coló furtivamente en mi estudio, y poco después, comenzó a hablar por teléfono con mi tío. Sonreí. En mi vida anterior, no pude asumir las consecuencias. Pero en esta vida, esas consecuencias finalmente se convertirán en un dardo que se lanzará de vuelta a las personas que lo han lanzado. 11. Mali y mi tío fueron arrestados rápidamente. Debido a que mi tío conocía bien la filial, se llevaron el dinero de la misma y, luego de vender lo que creían ser los secretos comerciales a un competidor a un precio elevado, intentaron huir del país. Pero yo ya había tendido una trampa en el aeropuerto esperando que se entregaran a sí mismos. Los delitos que cometieron eran bastante graves. El competidor estaba muy enojado por haberse engañado, y con la presión que ejerció yo y el competidor, finalmente fueron castigados al máximo. Cuando se anunció el resultado, el resentimiento que había ocultado durante años en mi corazón finalmente se disipó. Salí con paso firme de la puerta del tribunal. Era como si estuviera celebrando mi reencarnación. Empezó a nevar en el cielo. Era la primera nieve de este año. Extendí la mano y recetí la nieve que caía. La nieve fría se derritió en mi palma, como una pequeña lágrima. De repente, me di cuenta de que cada cambio importante en mi vida parecía ocurrir en invierno. Shen Qinchuan estaba a mi lado, sosteniendo un paraguas para mí. Viéndome perdido en la contemplación de la nieve, no pudo evitar recordarme en voz baja. Papi chico, hace frío. Vamos a casa. El invierno siempre llega de repente. De un momento a otro, se hace frío. Me abracé con mi abrigo de lana y dije algo sin ningún nexo con lo anterior. ¿Sabes? El día en que se fue también cayó una nieve fina como esta. Shen Qinchuan apretó los labios y se quedó en silencio. Los nudillos de la mano que sostenía el paraguas se volvieron blancos. No me importó su reacción. Ese invierno en Suecia era muy frío. Se quedó solo en Suecia. Era muy malo. Sabía que siento mucho frío, pero ni siquiera se quedó conmigo. Me limpié la nariz. El frío hacía que mi nariz se resfriara constantemente. Pero también fue muy bueno. Me dejó mucha fortuna. ¿Crees que sabía que no soy bueno para administrar una empresa, pero aún así se atrevió a dejarme una empresa tan grande? Es un poco. Papi chico, todo ha pasado. Shen Qinchuan interrumpió repentinamente lo que iba a decir. Lo repitió una vez más. Todo ha pasado. Olvídalo. Levanté la vista y lo miré detenidamente. Sus ojos y cejas eran tan pacíficos y serenos como siempre. De verdad que debía olvidarlo, al igual que la cicatriz en mi muñeca derecha y la cicatriz en la palma de la mano derecha de Shen Qinchuan. La existencia de las cicatrices solo nos dejaría dolor, pero ahora se habían desaparecido. Se habían desaparecido, y yo también debía mirar hacia adelante. Le hice un guiño a Shen Qinchuan. No me llames papi chico más.
Llámame a Chen. Shen Qinchuan sintió que se le agarrotaba la garganta. Con voz temblorosa, respondió suavemente. Volví a mirar el cielo blanco. Hace mucho frío, Shen Qinchuan. No quiero pasar más inviernos solo. Shen Qinchuan bajó la vista y se acercó a mi mano. Su palma era tan cálida como siempre. Él era siempre tierno y firme. No pasa nada, Chen. Siempre estaré contigo. Epílogo, Shen Qinchuan. La primera vez que vi a Zhou Chen fue en la oficina del profesor. En aquel entonces, yo era un estudiante pobre destacado y él me ayudó económicamente. Era la primera vez que veía a alguien tan hermoso. Tenían ojos de zorra, pero los ojos se veían tan inocentes y claros cuando me miraba que resultaba adorable. El profesor lo llamaba señor Zhou, pero yo vi la tarjeta de visita que él entregó. Zhou Chen, repetí silenciosamente estos dos nombres en mi corazón. Todos somos animales visuales. Reconozco que me enamoré de él a primera vista. Para volver a verlo, me esforcé y me gradué de la mejor escuela de la ciudad de Jin. Llegué a hacer prácticas en su empresa. Pero yo era solo un pequeño practicante. La empresa de Zhou Chen tenía cientos o miles de empleados. Mi existencia era demasiado insignificante. Él no me podía ver. Dado este hecho, renuncié a mi trabajo y empecé a desarrollar mi propio negocio con dedicación. El año en que Zhou Chen tuvo problemas, yo tenía 23 años y mi negocio estaba apenas comenzando. En aquellos días, estaba estudiando en el extranjero. Cuando tuve la sensación de que algo no iba bien, volví de inmediato a China. Pero Zhou Chen había desaparecido. Se había escondido. El tío de Zhou Chen era muy cruel. No dejó ni un ápice de esperanza para Zhou Chen. Él solo podía esconderse para evitar a aquellos que habían perdido sus propiedades y familias y querían matarlo, aunque no era culpa suya. Sabía que Zhou Chen no podía soportar todo esto. La muerte era lo único que le esperaba. Por eso, en aquellos días, lo busqué como un loco. Finalmente, lo encontré en el baño de una casa humilde. La bañera estaba a medio llenar. Cuando me vio, era como un venado asustado que intentaba cortarse la garganta con un cuchillo. Agarré rápidamente el cuchillo. Después de quitarle el cuchillo con facilidad, noté que no podía usar su mano derecha. Entonces me di cuenta de que ya había hecho algo tonto una vez. Afortunadamente, todavía había tiempo. Le dije que lo ayudaría. Su expresión se relajó y me dejó llevarlo a casa. Era difícil resolver los problemas de Zhou Chen. Había demasiados pleitos y demasiadas deudas. Me esforcé todos los días hasta el cansancio, pero incluso así, me olvidé de su extrañeza. Hasta que volvió a ir al hospital por tomar pastillas para dormir, entonces supe que sufría una depresión grave, tan grave que había desarrollado reacciones físicas y no reaccionaba a nada del mundo exterior. El médico me sugirió hacer algo para distraer su atención. Ese día, estaba tan desesperado que quería llorar. Lo siento, Chen. Llegué tarde. Hice muchas cosas, pero Zhou Chen siempre parecía estar ausente. Incluso vomitó los medicamentos antidepresivos. Ese día, lo besé y le introduje con fuerza los medicamentos. Finalmente, él reaccionó. Frunció sus delicadas cejas y resistió débilmente mi beso. Lloré de alegría. No pasa nada, Chen. Todo saldrá bien. A partir de ese día, tuve una nueva tarea en mi trabajo, hacer el amor con Zhou Chen. Aunque él odiaba hacer el amor, había algo divertido en ello. Su expresión se fue volviendo más viva. Bajo esta forma de semicoacción, finalmente dijo la primera frase dirigida a mí. Perro, vete. Lo miré. Sus ojos eran diferentes a los que tenía cuando lo vi por primera vez. En sus ojos de zorra solo había odio. Me dio un vuelco el corazón, pero no le hice caso y le seguí presionando la cintura. Sabía que había encontrado una salida para sus emociones, que era odiarme, pero yo estaba dispuesto a aceptarlo. Así nos enredamos y nos atormentamos el uno al otro durante 5 años. Finalmente, me diagnosticaron cáncer de estómago terminal. Esta es la vida. Debía esto a Zhou Chen. Hice todos los arreglos, pero no me atreví a decirle, temiendo que se preocupara y que la reacción no fuera la esperada. No quería sobrevivir en este mundo, siendo torturado por la enfermedad hasta no parecer humano, y también temía que Zhou Chen me viera así. Así que elegí la eutanasia. Había muchos países donde se podía elegir la eutanasia. Elegí casualmente una ciudad donde nevaba todo el año. Sabía que Chen sentía frío. No vengas a verme, Chen. Yo, al igual que los demás, solo te dejaré cicatrices.
Pero no imaginé que podría volver a nacer. Volví a nacer al principio, cuando vi a Chen por primera vez. Pero lo que más me alegró fue que Chen también había vuelto a nacer. Me miraba con ojos de zorra fríos. Pero estaba tan feliz que quería reírme. Chen podía comenzar de nuevo. Todo podía comenzar de nuevo. Él podía vengarse personalmente de aquellos que lo habían herido. No me necesitaba. Pero Chen era muy bondadoso. Aún así, se volvió blando y me llevó a casa. Estaba muy emocionado. Tal vez todavía tenía una oportunidad. El Senkinchuan de 18 años todavía tenía una oportunidad. Así que, Chen, empecemos de nuevo. Dejemos olvidar aquellos dolores que finalmente serán enterrados en el invierno. No hay necesidad de temer el invierno. El Senkinchuan de 18 años siempre estará contigo.